Bien, mientras se van conectando el resto, simplemente como para recordarles la dinámica, por ahí todavía pueden estar un poco perdidos, para los que recién se van sumando, nosotros hoy vamos a terminar de desarrollar los ejercicios de la guía de trabajos prácticos de la unidad 5, ¿sí? En sistemas contables, ya hasta el día de hoy, hemos resuelto la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, solo que en manera complementaria con las clases de gabinete y las clases de teoría, ¿sí? Entonces, la unidad 1, la unidad 2, la desarrollaron en clases teórico-prácticas, en contenidos, perdón, de teoría y de práctico, ¿sí? En las clases de teoría. La unidad 3 la desarrollamos acá en las clases prácticas y vimos la parte teórica y vimos la parte práctica de la unidad 3. En el gabinete empezaron a desarrollar la unidad 4, ¿sí? O sea, van a ver la parte teórica y van a ver la parte práctica. Respecto de la unidad 5, ¿sí? Vieron en la teoría la introducción teórica y también nosotros vimos, empezamos a ver los ejercicios de la unidad 5, también hicimos una introducción para la aplicación práctica, digamos, a la guía de trabajos prácticos. ¿Está? Entonces, recuerden y por ahí reforzar de que para que ustedes más bien se ubiquen, ¿sí? A partir de ahora, eh, ¿cómo el sonido de ingreso? A partir de ahora, digamos, también vamos a seguir desarrollando de la misma manera, ¿sí? Lo que corresponde a la parte, a las clases, van a ser todas teórico-prácticas. El día viernes hay mesa de examen, entonces no vamos a tener clases, ¿sí? No vamos a tener clases porque tenemos mesa de examen. Entonces, ya no tuvimos el viernes pasado por el feriado, ni tampoco tenemos este viernes, así que en el foro ya les pusieron en algunos casos, digamos, vamos a tener clases el sábado a la mañana, ¿sí? En nuestros grupos, el grupo 2 y el grupo 6, nos vamos a encontrar en este mismo link de práctica, ¿sí? A las 11 de la mañana. De igual manera, se los vamos a recordar por el foro y se los vamos a recordar en la clase del miércoles. ¿Está? Bien. Vamos a comenzar, sería, vamos a desarrollar. Primero, yo les había, en el mensaje que les habían puesto en el foro, les había pedido que ustedes, y en la clase anterior también, de que ustedes tenían que, gabinete, también no, gabinete práctico. No, gabinete no, solamente recuperamos las clases prácticas. ¿Sí? Perdón, Patri, teoría también tienen, teoría también de 9 van a, pero eso sí, en todo caso le ponemos en el foro, como vos decís, para recordarles. Pero teoría, previo a la práctica, van a tener también práctica a partir de las 11, y bueno, gabinete no, es lo único que no van a tener, digamos. Respecto de nuestros grupos, ¿sí? El grupo 2 también, respecto de las clases de gabinete, porque hago estas acotaciones porque son consultas que ustedes van haciendo por distintos medios, entonces para aclarar para todos. En lo que corresponde al gabinete del grupo 2, ¿sí? Solamente tienen clases miércoles y viernes. Por tanto, el lunes no tienen, ¿sí? Solamente tienen los lunes. Aquellos que les coincide la materia o les coincide el gabinete con otra materia que estén teniendo, ¿sí? Esos alumnos sí tuvieron gabinete el día de hoy, ¿bien? O tienen en el día de hoy. Para el resto del grupo 2 tienen gabinete el miércoles, ¿sí? A las 18 horas y el viernes,
por este viernes no tienen, pero sus días normales de gabinete serían miércoles y viernes de 18 a 19:30. ¿Ah? En el caso del grupo 6, ¿sí? Nati, tienen, recuerdan ahí, recuérdenmelo del grupo 6, ¿qué días de gabinete tienen? Lunes y miércoles, profe. Bien, lunes y miércoles de 15:30, No, de 13:30 de 13, a perdón, de 15. 13:30 a 15, así sería. Bien, bien. Solamente los estoy poniendo en órbita porque hay algunos que todavía siguen ahí como bollando y no saben a qué link entrar y cuándo tienen gabinete, si es lunes, miércoles, viernes también y demás. ¿Está? Entonces, los del grupo 2, miércoles y viernes a las 18, gabinete. Grupo 6, lunes y miércoles, 15:30. ¿Está? Bien. Ese 30. En el foro nosotros les dejamos el desarrollo sería del ejercicio 5.4, ¿sí? Lo pudieron resolver, lo pudieron constatar con el que hicieron ustedes, que tenían que hacer, ¿sí? Si hay alguna duda respecto de ese ejercicio, que lo pudieron ver, Profe, ¿sí? lo que yo no entiendo cómo sería el procedimiento, por así decirlo, de cómo escribir una política, porque había un punto donde teníamos que escribir sobre políticas. No sé si se refería exactamente sobre la confección de la minuta o una política en general, digamos, de la empresa. Ubicame en ejercicio, en tiempo y espacio, de qué ejercicio específicamente en la duda, y Creo que después era te respondo el ejercicio respecto cinco de cuatro. bien el cuál. El 5.4 me parece que era, voy a buscar, eh, porque era después justamente de la minuta. El 5.4 lo que tiene es, lo que aplicamos, digamos, es los contenidos referidos a formularios, pero para las actividades específicas. ¿Sí? O sea, teníamos que reconocer comprobantes que son referidos puntualmente a actividades especiales que llamamos nosotros, que vamos a ver en las unidades más altas, que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con la construcción, que tiene que ver con la actividad ganadera o la actividad agrícola. ¿Sí? Entonces, para cada una de esas actividades tenían un formulario, perdón, un comprobante, ¿sí? Y tenían que identificar en ese ejercicio si esos comprobantes eran de tipo contable, de tipo operativo, ¿sí? Y si generaban algún tipo de variación patrimonial. ¿Sí? Les daba un informe de producción, les daba un acta de vacunación, les daba un certificado de obra, ¿sí? Y les daba, no me acuerdo qué más, a ver, alguno que haya resuelto, ¿qué otro comprobante les daba? Una liquidación de primaria de granos, ese era el cuarto. Y en la tarea no les pedía política. De todas formas, para no dejar de contestar tu pregunta, cuando nosotros desarrollamos los ejercicios, en estos que son de inicio, siempre les van a dar ejemplos de redacción en los prácticos. Entonces, prestenle atención a eso. Si yo tengo que redactar la política contable, primero tengo que ver, como vimos en la unidad 3, ¿sí? Sobre qué va a versar la política contable, teniendo en cuenta lo que hablábamos anteriormente de que si nosotros tenemos que redactar una política contable, sin duda que lo primero que tenemos que pensar es en alguno de los elementos del ciclo. ¿Sí? Sea cual sea, pero tiene que nombrar en la redacción, porque lo que está regulando esa política, ¿sí? Es cómo el sistema de información contable le va a dar tratamiento a ese elemento. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a visualizar es
supongamos, ¿cuáles son los elementos del SIC? Y ahí puedo pensar en lo que corresponde a cuentas, en lo que corresponde a políticas, en lo que corresponde a archivos, en lo que corresponde a el control específicamente, ¿sí? Y después pensar si lo que tengo que redactar es o una política contable general o una política contable particular. ¿Bien? Supongamos que yo tenga que armar una política contable general, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a pensar es cuál de todos esos elementos abarcan a todos los subsistemas o que no lo puedo visualizar en uno solo de los subsistemas, como es el caso de los medios de registración, ¿sí? Entonces, para la redacción voy a decir, la empresa va a utilizar para sus registraciones el medio de registración tal, ¿sí? O el sistema de registración tal. Entonces, estoy relando de que de esa manera ya mencioné uno de los elementos, ¿sí? Y eso ya quita de que sea una política operativa, ¿está? Entonces, según cuál sea el elemento que yo elegí, es donde yo tengo que decir cómo va a utilizar la contabilidad, ¿sí? Ese elemento del SIC, ¿está? Eso es puntualmente la política contable. Va a determinar o va a arreglar o va a normar, ¿sí? En cómo va a ser el tratamiento de determinado elemento contable, ¿sí? Al momento de realizar todo el proceso de información contable, todo el proceso de registración, todo el proceso que tiene que ver con el proceso contable en sí. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Ahora cuando nosotros veamos, préstenle atención, cuando vayamos viendo los ejercicios, préstenle atención a los enunciados y traten de identificar en los enunciados los ejemplos que tenemos nosotros de políticas contables. ¿Sí? Traten de identificar cuáles son políticas contables, cuáles son políticas operativas, si son políticas contables generales, si son políticas contables particulares. ¿Sí? Vamos a tratar de ir haciendo eso a medida que vayamos desarrollando los ejercicios. Entonces ustedes ya las pueden detectar y al momento de redactarlas también tienen facilidades como para poder hacerlo. ¿Está? Bien, ¿alguna duda puntual respecto del ejercicio 5.4? ¿No? Bien. Bien, avanzamos entonces vamos a terminar de resolver. Ahí, Nati, no sé si tenés para compartir. Sí, estoy con mi internet bastante inestable, ¿sí? Les digo por si se corta. Dale. Bien, vamos a continuar, chicos, con o sea, es importante que ustedes entiendan que hoy terminamos con los ejercicios de la unidad 5, ¿sí? Vamos a dar, nos falta dar el ejercicio 5.3, que lo vamos a ver ahora, y el 5.6. Así que cualquier duda que tengan con esta unidad, tienen que tratar de sacarse las dudas ahora. Primero porque el elemento comprobante es un elemento muy importante dentro de lo que es el sistema de información. El elemento comprobante es aquel necesario e imprescindible para poder comenzar con el procesamiento contable. Ustedes cuando empiecen a hacer la registración contable, en el caso de gabinete, cada asiento tiene que tener un comprobante que lo respalde. Entonces es fundamental hacer políticas contables o redactar políticas contables referidas a este elemento y además identificar cuáles son aquellos comprobantes que son operativos de los comprobantes que son contables propiamente dichos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Bien. profe.
Entonces, a partir de la clase que viene ya arrancamos con la unidad 6, o quizás si tenemos tiempo podemos empezar ahora, pero es importante que ustedes, antes de arrancar con la próxima unidad, puedan sacarse todas las dudas, preguntarnos y empezar podemos hacer inclusive a dialogar para que todos podamos entender de qué estamos hablando y de la importancia que tiene este elemento dentro de todo el proceso contable. Bien. El ejercicio 5.3, Dulces Sueños, Sociedad Anónima, se dedica a la actividad de compra-venta de colchones. Presenta el siguiente ciclo operativo. Vieron que el ciclo operativo de una empresa comercial es comprar, vender, cobrar y pagar. Dentro de lo que es las actividades especiales o de producción, a este ciclo operativo se le agrega la Se le cortó, profe. Sí, parece que sí. Lo primero que les preguntaba era si ustedes pueden, si visualizan bien, si no les pide agrande. Bien, voy a... Ahí está. ahí, Nati, ¿está? Sí, Bueno, ahí sí. sí, no, sí, está Nati, que va ¿queremos bien, alargar un bien. poquito más Sí, por supuesto. por las dudas? Ustedes me dicen, Ah, sí, se ve ahí, bien. Ahí dice que sí se ve bien. perfecto. Bueno, entonces avanzamos con el ejercicio. Esta empresa, Dulces Sueños Sociedad Anónima, se dedica a la actividad de compra-venta de colchones, con el siguiente ciclo operativo. Compra colchones de diversos tipos a 3 proveedores de la zona. Vende los colchones adquiridos en el salón de venta de diferentes formas de cobranza, digamos, se los vende al contado, con tarjeta o en cuenta corriente. Cobra justamente estas ventas, ya sea al contado, con tarjeta de crédito o en cuenta corriente a los clientes. Y paga las compras de los colchones y todos los costos y gastos necesarios para la comercialización de los colchones al contado o en cuenta corriente. O sea, lo importante es que ustedes se hagan la idea que ¿Se les cortó a todos o a mí más? O a ella, perdón. A todos, Sí, sí, a se le todos, cortó. profe. Nati, ¿querés en caso apagar tu cámara y compartir nada más? dale, a ver, hago eso. A ver si ahí mejora. ¿Cómo? Más opciones. ¿Cómo hago para...? No sé cómo, o sea, no sé cómo apago mi cámara si estoy compartiendo o tengo que dejar de compartir. Sí, tenés que dejar de compartir. Ah, O si bien. no, arriba de todo, si te vas arriba te despliega el Ahí, menú. Ahí y ahí está. comparto de vuelta. Ahí. Bien. Hola, ¿me escuchan? Sí, Nati, te escuchamos. Bien. Bueno, entonces, el primer comprobante nos pide como tarea clasificar conforme al cuadro que se adjunta y por último diseñar la minuta contable de ventas de Dulces Sueños Sociedad Anónima, teniendo en cuenta los datos que nos brinda el ejercicio, ¿sí? El primer comprobante, pedido de cotización al proveedor, ¿sí? Y nos pide que podamos hacer un desarrollo de acuerdo al comprobante. ¿Qué tipo de ejemplar, origen, uso, si es registrable o no? Esto está directamente relacionado con lo que vimos en la clase pasada, que era clasificación de comprobantes, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? Pedido de cotización, ¿hola?
¿Me escuchan? Sí, Nati, seguí nomás Sí, escuchando. perdón. Pedido de cotización al proveedor. ¿Qué les parece? A ver si podemos ir interactuando. ¿Qué tipo de ejemplar? ¿Qué origen? En realidad el pedido de cotización es si yo quiero comprar, por ejemplo, en este caso, colchones, y dice que le compra a 3 proveedores. Entonces, cada vez que necesite colchones para vender, lo que hace es pedir pedido de cotización a cada uno de los proveedores y en función de eso va evaluando a quién le conviene comprar, ¿sí? Esa es la función de este pedido de cotización. Bien, entonces, ¿qué les parece? Si el pedido de cotización lo hace la empresa, ¿de qué tipo de ejemplar estamos hablando? ¿Original o duplicado? Duplicado, profe. ¿Quién lo Duplicado, emite? profe. Duplicado, muy bien. Ahí está. Entonces, es duplicado. Nati, ¿vos seguís hablando? Porque acá se cortó. Hola. Se te cortó el audio, parece. ¿Querés que siga yo? Sí. Y Por la voz. mira, Patri, la verdad que está terrible el internet hoy, la verdad que no sé qué decirte. Ahí, Si querés probamos un ahí, ratito más y si no, dale, dejá vos de compartir y yo dale. comparto Compartí. Hacemos así. A ver. Bueno, avísenme si Compartimos y yo lo desarrollo. Si se me corta, sí. estabas en el... Este es el tema, el problema de la virtualidad, pero bueno, el ejercicio 5.3. Acá, estamos Ahí acá. está, perfecto. Sí, estábamos en el primero. Bien, ahí Bien, hicieron excelente trabajo en grupo, que fueron entre todos completando lo que iban diciendo ahí en el chat. Les quedó así. ¿Ah? Bien, vamos a la segunda. Factura de ventas. ¿Sí? A este ejercicio tendría que salir en 2 minutos porque ya tienen la resolución en el aula, ¿sí? Y ya lo revimos. Factura de ventas. Ejemplar. Duplicado. Duplicado. Bien. Después, ¿qué más pongo? Origen. Interno. Interno. En este caso, origen interno. ¿Ah? O sea, yo estoy vendiendo, me queda a mí el duplicado, le entregué al cliente el original. Uso, Externo. perfecto. ¿Ah? ¿Registrable o no registrable? Registrable, profe. Registrable. Por excelencia, ¿sí? Variación patrimonial Sí. y archivo objetivo. Objetivo. ¿Sí? Sugerido, archivo sugerido, el objetivo. ¿Tá? Puede ser de que en el estudio contable, en la empresa, puedan llegar a tener algún criterio que por algunas características de la empresa ¿sí? Quisieran hacerlo por el hecho de que tienen un solo vendedor o que tienen un solo comprador. Entonces, en este caso, por eso decimos siempre que el archivo es sugerido. ¿Está? Liquidación de la tarjeta de crédito. ¿Y acá qué voy a tener? Original. Original. ¿Ah? ¿Por qué voy a tener original? Porque la empresa es la emisora, ¿sí? En este caso, por eso también va a caer, digamos, de que es de origen externo, ¿sí? O sea, es la tarjeta la que me emite a mí mensualmente esa liquidación
con el resumen de todo lo que corresponde a los movimientos de ventas que yo hice durante el periodo con esa tarjeta. ¿Va? Destino, uso. Interno. Bien. ¿Registrable o no registrable? Sí. Registrable, profe. Bien. Después, variación patrimonial, Sí. archivo, Objetivo. Subjetivo. subjetivo, ¿según qué? ¿Según qué? ¿Cómo las voy a agrupar? Subjetivo sí. ¿En función de qué va a ser? ¿Por qué es subjetivo? ¿O por qué no es objetivo? ¿Subjetivo según qué? ¿Cómo las voy a agrupar, digamos, a esas liquidaciones? Si es subjetivo. ¿Bajo el nombre de una persona? Ajá. ¿Subjetivo en función de qué? Los estoy invitando a que ustedes piensen, porque se puede agrupar por el ente emisor, perfecto. Tiene que ver con el sujeto que lo emite. ¿Está? Entonces, en este caso, podemos decir de que vamos a juntar todas las tarjetas que nos emite Visa. Por otro lado, vamos a juntar todas las tarjetas que nos emite Mastercard. ¿Sí? O sea, por cada emisor de la tarjeta los voy a archivar. Entonces, si yo quiero ir a visualizar después alguna venta, identifico la tarjeta con la que hice la venta y voy a ese archivo directamente. ¿Está? Entonces voy a tener en un archivo todas las de Visa, en otro archivo todas las de Mastercard, ¿sí? Entonces, por eso subjetivo. ¿Está? Perfecto. Volante de depósito de la cuenta del proveedor en la cuenta del proveedor. Acá qué. Duplicado. Boleta de depósito. Ahí tenemos doctrina dividida. Alguno me dijo duplicado y alguno me dijo original. La particularidad de la boleta de depósito, ¿sí? La particularidad de la boleta de depósito es de que siempre vamos a tener la original. ¿Por qué? Porque la emite el banco. ¿Está? Entonces, siempre que yo voy a hacer una boleta de depósito, el banco me va a dar ese original. ¿Está? De origen externo, lo emite el banco. ¿Está? ¿Y de uso? Interno. Bien. ¿Registrable o no registrable? Registrable. Me encanta la participación, me encanta. Registrable, perfecto. ¿Variación patrimonial? Sí, tiene. ¿Si es Sí. registrable entonces? Sí. ¿Archivo? ¿Subjetiva en función de qué? Del tipo de proveedor sería. ¿Quién sería el proveedor acá? No. Boleta de depósito. Del tipo de El banco. banco que lo emite. Perdona, alguien corté que estaba hablando. Subjetivo del tipo de banco nomás, profe. Bien, perfecto. Está. Fíjense cuál es el comprobante que están emitiendo y quién lo está emitiendo. ¿Está? Bien. Y lo otro que tienen ahí tiene que ver con el punto 2. Diseñe la minuta contable de ventas. Ojo con minuta contable porque les van a pedir en el gabinete, les pueden pedir en el parcial y seguramente les vamos a preguntar en el final. Diseñe la minuta contable de ventas de Dulces Sueños S.A., debiendo contener todos los datos cuyos conocimientos se impartieran. ¿Ah? ¿Qué decíamos de la minuta contable? Lo primero que tengo que identificar en la parte
superior, ¿sí? En el encabezamiento, no puede faltar el nombre de la empresa, no puede faltar el periodo, no puede faltar el título y el número de la minuta contable, ¿sí? En este caso, estamos haciendo la minuta contable respecto de las ventas del periodo agosto 2016, ¿sí? ¿Quién va a ser el subsistema que lo emite? ¿Sí? Y como lo que estamos haciendo justamente es remitir información de un subsistema a contabilidad general, en general siempre el subsistema receptor va a ser contabilidad general. ¿Para qué? Para que con esa minuta contable realice las registraciones contables en los distintos registros, que es lo que vamos a ver en la unidad 6. ¿Tá? ¿Qué tengo que poner seguido de toda esta identificación? Los datos de la operación. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de una minuta contable de ventas, sin duda de que ahí voy a tener que desagregar de qué manera fueron esas ventas, si fueron al contado, si fueron con tarjetas, si fueron en cuenta corriente, si fue con cheque de pago diferido, ¿sí? Las retenciones que se efectuaron, digamos, por esas ventas, las impositivas, ya sea de IVA, de ingresos brutos, o si se hicieron algún tipo de comisión por el gasto de tarjeta de crédito, también lo tengo que incluir ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser nuestro asiento propuesto? Que también es parte integrante de la minuta contable, es nuestro asiento típico de venta, ¿sí? Entonces, es nuestro asiento propuesto para registrar todas las operaciones referidas o la operación referida y con todos los datos del asiento contable. ¿Cuánto de las ventas fue con efectivo? ¿Cuánto de las ventas fue con tarjeta? ¿Cuánto cobramos de cheque de pago diferido? ¿Sí? ¿Cuánto es el total de las ventas netas? ¿Sí? ¿Cuánto fue el IVA? Y con eso, contabilidad general registrará el asiento contable, ¿sí? En los distintos registros que corresponden. ¿Está? Hasta ahí es cuerpo, ¿sí? Ahora bien, al final o al pie nosotros ponemos aclaraciones y no le puede faltar estos apartados donde está quién la confeccionó, quién la controló, quién la recibió, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que la confeccionó? Si lo emite el subsistema de ventas y sin duda que va a ser algún responsable de ventas, ¿sí? O algún operario de ventas. ¿Quién lo controló para que salga de ventas y vaya a contabilidad general? ¿Sí? Y en contabilidad general, ¿quién lo recibió? Si alguna de esas firmas, decíamos en la clase anterior, faltara, ¿sí? Significa que ese control interno está teniendo algunas fallas, ¿sí? Porque hay algo en el medio de toda la cadena que no está controlando la información que recibe contabilidad general. ¿Bien? Hasta acá. ¿Alguna duda respecto del ejercicio 5.3? No, profe. ¿No? Bien. Vamos al último. 5.6. ¿El 5.5 lo vimos? ¿No? Bueno, vamos al 5.5. 5.5 también es súper fácil. Muy parecido al anterior. Les voy a ahorrar acá el manchete para que me dicten ustedes. El ejercicio 5.5 se llama Los Hermanos SRL, ¿sí? La idea es de que en estas operaciones nosotros podamos identificar cuál es la documentación respaldatoria, ¿sí? Cuáles son o cuál es el subsistema interviniente y cuál es, según esa documentación respaldatoria, el archivo sugerido. ¿Tá? Entonces, yo voy leyendo la operación y ustedes me van dictando, como decimos recién. Cobro de un pagaré es la operación. ¿Cuál sería la documentación o cuál es la documentación respaldatoria que yo tendría para el cobro de un pagaré? Un recibo duplicado. ¿Sí? A ver. Tenemos. Cuando yo estoy cobrando, ¿sí? Estoy recibiendo sería ese duplicado por el cobro que estoy haciendo. ¿Sí? El que confeccionó sería el recibo, me entrega a mí, perdón, al recibir yo ese cobro le entrego el original a quien le hice el cobro, digamos, ¿no?
Subsistemas intervinientes. Siempre que estoy hablando de cobro, de pagos, ¿cuál va a ser el subsistema por excelencia que va a intervenir? Fondos, ¿bien? Fondos y ¿qué más? Cobranza tiene que ver justamente también con fondos. Fondos va a ser todo lo que tenga que ver con cobranzas y todo lo que tenga que ver con pago, ¿sí? Va a intervenir el subsistema de ventas o clientes, ¿sí? Y contabilidad general, justamente para poder registrar toda la operación en forma particular, ¿bien? Archivo sugerido. Objetivo. Objetivo. ¿Por qué objetivo? Subjetivo por clientes, ¿sí? Subjetivo por clientes. Bien ahí. Tenemos acá específicamente, podemos hacer, digamos, subjetivo con esa aclaración. Dependerá de la magnitud, la cantidad de pagarés que maneje la empresa, si es objetivo o subjetivo. Lo ideal en realidad es de que ustedes identifiquen, ¿sí? O sea, porque hoy están en carácter de estudiantes, pero después ustedes van a hacer lo que van a tener que armar el archivo. Entonces, tengo que diferenciar entre lo que es un archivo subjetivo y cuál es el archivo que armamos cuando hablamos de archivo objetivo. Segunda operación, ingreso de un préstamo bancario. Ojo acá. Yo estoy cobrando el préstamo que me habilitaron. ¿Qué es? Una nota de crédito. Está incompleto eso. Resumen bancario. Recibo original, el signo de pregunta. Nota de crédito, ¿qué? Original. ¿La escuché? Original, profe. Nota de crédito, ahí Micaela le pegó en el ojo. Nota de crédito, ¿sí? Nota de crédito, pero no es la misma nota de crédito cuando nosotros enviamos a un proveedor por la devolución. Es una nota de crédito bancaria, ¿sí? O sea, acá es esa documentación en donde se respalda, ¿sí? De que el banco nos acreditó, sería esa plata, digamos, en nuestra cuenta bancaria, ¿sí? Luego tenemos el contrato del préstamo, ¿sí? O sea, con todas las condiciones del préstamo, inclusive un resumen no solamente del préstamo con cada una de las cuotas, sino que también mensualmente vamos a tener el recibo, el resumen, ¿sí? Donde aparece el monto que el banco nos acreditó en nuestra cuenta bancaria. Subsistemas intervinientes. Fondos y contabilidad. ¿Ah? Bien. Archivo. Subjetivo. Subjetivo, ¿sí? Ahí también podemos tener, según el tipo de banco, ¿sí? Si tenemos un préstamo en el Banco Nación, si tenemos un préstamo en el Banco del Chaco, excelente. Venta de bienes de uso. Ojo. Factura Estamos hablando de duplicado. venta. ¿Cómo? Factura duplicado. Bien, perfecto, perfecto, Juan Pablo, muy bien, Débora. Bien, factura duplicado, ¿sí? Yo estoy vendiendo un bien, ¿sí? Que utilizo no para la reventa, sino para el desarrollo de mis actividades. ¿Sí? Entonces voy a tener sin duda la factura duplicada, ¿bien? Y por el cobro, ¿sí? Voy a tener justamente el recibo duplicado. ¿Ah? Cobré, le entregué el recibo original y me quedé con un recibo duplicado. Subsistemas intervinientes. Ojo De acá. ventas. ¿Quién nada más? ¿Contabilidad Ventas y puede ser, profe? activo fijo. Muy bien. ¿Por qué venta? Acá yo estoy hablando específicamente de venta de bienes de uso. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Es específico del subsistema de activos fijos. Fondos por el cobro y contabilidad por justamente toda la operación específicamente. ¿Ah? Archivo. Objetivo, ¿sí? Por tipo, según el tipo de venta. Bien, bien. Liquidación de emisora de liquidación de la tarjeta de crédito. Ya lo vimos. ¿Qué tenemos acá?
¿Qué documentación? La liquidación, perfecto, sin duda. Ah, subsistemas intervinientes. Subsistemas intervinientes. Fondos y contabilidad, ¿sí? Y por la parte de ventas también tenemos. Exacto, bien Ezequiel. Bien. Archivo. Bien. Ah, subjetivo por tipo de tarjeta. Bien. Epa, Valeria, objetivo ¿por qué? No, profe, me equivoqué. No es objetivo, es subjetivo justamente porque eh, hay un sujeto interviniente en la operación y se distingue al sujeto. Bien. En todas va a ver, está bien lo subjetivo, la razón es por qué. ¿Está? A ver, es subjetivo en la medida que el sujeto interviniente sí se ha identificado, pero todos intervienen en un sujeto. El tema es, según el volumen de la operación, si justifica, supongamos que yo trabaje con una sola tarjeta, ¿sí? Hay un sujeto interviniente. Si yo trabajo en una sola tarjeta, o sea, en ese sentido no es necesario tener varios archivos preparados si tengo una sola tarjeta emisora con la que trabajo. ¿Está? Entonces quizás ahí los acumule solamente con el tema, por objetivo, por tipo de venta. ¿Está? Porque yo sé que el sujeto primero emite uno solo. ¿Sí? El subjetivo, ¿sí? O sea, o el sujeto es de una sola tarjeta, es la tarjeta Visa nomás. Entonces, si yo tengo muchas operaciones o tengo varios sujetos que hacen la misma operación, ahí sí me conviene hacer o abrir, digamos, archivos subjetivos en función de la tarjeta Visa, en función de la tarjeta Mastercard, en función de la tarjeta Cabal, ¿sí? Pero si tengo una sola, no tiene sentido armar varios archivos. ¿Se entiende la diferencia entre subjetivo y objetivo? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Bien. Pago de préstamo bancario con débito en la cuenta. Pago, me dice acá. Ojo. ¿Nota de débito ¿Qué voy a tener bancaria? como documentación respaldatoria? Pago del préstamo. El resumen de cuenta o el resumen bancario, ¿sí? Boleta de depósito. Acá dice con débito de la cuenta. No voy a tener la boleta de depósito. Lo que voy a tener en esta operación en forma específica es justamente el resumen donde ahí voy a visualizar cuánto me debitaron, ¿sí? Cuánto me debitaron del préstamo. ¿Está? Subsistemas intervinientes. Ya lo dimos. Fondos y contabilidad. Perfecto, Horacio. Perfecto, Juan Pablo. Se quedó ahí completo, Juan Pablo. Archivo. Subjetivo. Archivo. Objetivo. ¿Por qué objetivo? Acá lo mismo, puedo tener subjetivo en función de si tengo varios préstamos, ¿sí? Esto que les decía hoy, que lo veíamos en el otro ejercicio. Préstamo en el Banco Nación, préstamo en el Banco del Chaco, préstamo, ahí voy a tener, ¿sí? Según la entidad que me haya dado la entidad emisora, digamos, o la entidad que me dio, la prestataria, digamos. ¿Tá? Cancelación de gastos de librería. Un ticket, muy bien. Ticket, muy bien. Subsistemas intervinientes. Fondos, ¿Qué estoy contabilidad. haciendo acá? Perdón, Mauro, ¿querías preguntar algo? Fondos, contabilidad. Sería los dos. ¿Cómo no escuché? Fondos y contabilidad. De esta operación de las 6. Te escucho bajito, por eso repregunto.
Profe, está diciendo solamente el subsistema, fondo, contabilidad. Bien, gracias porque escuchaba despacito. Muy bien, Mauro. Y a la traductora que no alcancé a ver quién era, gracias también. Fondo y contabilidad. Archivo. 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 Sugerido. Objetivo. ¿Sí? Acá sí podemos decir que es en función de la operación. ¿Sí? Cronológico sin duda. ¿Bien? Bien. Pago de impuestos con BEP. ¿Todos saben lo que significa BEP? No, yo no, profe. ¿Cómo? Tenía un volante Dijo que no electrónico. sabe qué es un BEP. Bien, ahí Horacio pone volante electrónico de pago, ¿sí? Ese volante electrónico de pago, mensualmente presentamos la liquidación impositiva, ¿sí? Y la página genera un volante electrónico de pago, ¿sí? Entonces uno entra a el home banking, digamos, identifica ese BEP, ¿sí? Ese volante electrónico de pago, y ese es el pago, digamos, ese BEP pagado es el comprobante o la documentación respaldatoria del pago del impuesto. ¿Sí? Entonces es el volante electrónico de pago, ¿sí? Y es característico de los impuestos que se generan mensualmente en las liquidaciones o anualmente para el caso de impuesto a las ganancias, digamos, o para los impuestos en general. ¿Está? Entonces es un volante justamente electrónico que se emite, digamos, específicamente de cada una de las entidades que corresponden, digamos, para la liquidación de algún tipo de impuesto o tasa o servicio. Lo vamos a ver bien en la unidad de subsistema impositivo, ¿sí? Pero en principio es ese pago de el BEP como BEP únicamente no es comprobante de pago. El BEP pagado es el comprobante de pago de determinado impuesto. ¿Está? Bien. Entonces, la documentación respaldatoria ahí, ¿cuál sería? Documentación respaldatoria. Bien, esto, el mismo BEP, exactamente, el mismo BEP, pero el mismo BEP pagado. ¿Está? El BEP en sí, si yo tengo una vez emitido, ¿sí? Una vez emitido el volante electrónico de pago, tienen algunos un tiempo de expiración, se llama, ¿sí? Si yo, en algunos casos, emití el BEP y transcurrieron 25 días, ¿sí? Y no lo pagué, el BEP ya deja de estar visible para el pago, ¿está? Entonces, el BEP está emitido, pero si no está pagado, no es comprobante de pago, ¿está? El BEP pagado, sí, ¿se entiende? El BEP pagado es la documentación respaldatoria del pago del impuesto, ¿está? No solamente el BEP pagado, ¿está? Bien, subsistemas intervinientes, fondos, contabilidad y un poquito más. Acá interviene el subsistema impositivo, ¿sí? Muy bien, Ezequiel, van a ser específicamente ese subsistema el que va a realizar la liquidación y del impuesto, ¿sí? Y de ver para qué fondos paguen y para qué contabilidad lo registre. ¿Ah? Tipo de archivo, objetivo, subjetivo. ¿Qué les parece? Subjetivo, ¿puede ser? Subjetivo según el tipo de impuesto. Perfecto. Bien. Recepción de las mercaderías adquiridas. Ojo acá. Tenemos ahí doctrina dividida. La gran mayoría es remito. Recepción de las mercaderías. Bien. Sin duda que es el remito. El remito es la documentación que acompaña, ¿sí?
a la mercadería, ya sea que la haya comprado y el proveedor me la está entregando, ¿sí? Va a acompañar en ese caso la factura. Por eso, en ese caso, ¿sí? En ese caso en que acompaña a la factura, ¿sí? Yo lo estoy recibiendo, es decir, va a ser de origen externo y de uso interno. ¿Está? Ahora bien, si yo estoy haciendo la emisión de un remito de la mercadería desde el depósito de mi empresa a la sección de producción para aplicar la materia prima a la producción, el remito también está acompañando a la mercadería, ¿sí? Pero en ese caso estaría haciendo la documentación respaldatoria que acompaña o que respalda, ¿sí? El movimiento o el traslado de la mercadería de un departamento al otro. ¿Está? Entonces, acompañado con la minuta contable, ¿sí? El remito va a ser la documentación respaldatoria para que yo realice, pues esto lo vamos a ver en las unidades más altas, ¿sí? Entonces, este remito va a acompañar siempre a la mercadería. ¿Está? Acá no me está diciendo que yo estoy comprando la mercadería, ¿sí? Acá me está diciendo que yo estoy recibiendo la mercadería, ¿está? No me dice que la compré, por lo tanto la factura no, ¿sí? O sea, puede ser de que la factura haya sido remitida antes, ¿sí? Y en este caso se recepciona la mercadería y con eso viene el remito. ¿Está? ¿Se entiende por qué no factura y remito juntos? O en este caso al menos. ¿Se entendió? Bien. Subsistemas. ¿Intervinientes? Perfecto, Ezequiel. Stock, ¿sí? Y en el caso de el archivo sugerido, ¿sí? Acá, ¿qué voy a tener? Puedo tener, depende, ¿sí? Ahí vamos a tener que analizar. Si estamos frente a una operación que tiene específicamente lo de la compra, ¿sí? Puedo hacerlo objetivo por la compra en forma específica, ¿sí? O puedo hacerlo subjetivo en función del proveedor. ¿Está? Bien. Vamos a la 9. Bueno, acá ya le tienen resuelta. Ojo acá. Ese sistema stock. A ver cómo fue la pregunta, perdón. ¿El subsistema stock forma parte del subsistema compras o es un subsistema aparte? Profe, disculpe la molestia. Sí. ¿Podría subir para ver los puntos del 1 al 8 para sacar una foto? Si no es molestia. No entiendo, vos ya tendrías que tener eso resuelto. Ya No, dijiste profe, pero perfecto. yo avanzo a la par de usted. El tema es que no descargué esta cosa. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Le pido mil disculpas. No, no pasa nada. Estoy cargando. ¿Listo? ¿Puedo avanzar? Mientras tanto, contesto lo que Sí. les digo, lo que preguntó Horacio. Subsistema de stock, ¿sí? O sea, dentro de lo que corresponde a compras, puede que sea que tenga las mismas funciones, ya sea de la gestión del stock o nosotros lo vamos a ver en forma integrada. Digamos, ¿sí? Stock tiene que ver con todo el manejo o todas las actividades relacionadas con los inventarios, ¿sí? Y compras, en general, abarca a las actividades de ese subsistema, ¿sí? Entonces, nosotros lo vamos a ver en forma unificada, digamos, si se quiere. Esta oración, que igual lo vamos a ver en la unidad 13, no, perdón, 7, ¿está? Ahí vemos compras. ¿Estamos? ¿Quedó oración? Bien. ¿Me escuchan ahí? Bien, seguimos. Sí, profe. Liquidación de sueldos del personal. Ojo acá. ¿Por qué dice planilla de liquidación de sueldos y minuta contable como la solución sugerida? El subsistema que va a intervenir en esta operación tiene que ver con recursos humanos o el subsistema de personal, ¿sí? ¿Qué va a realizar ese subsistema? La planilla de liquidación de sueldos. La planilla de liquidación de sueldos por sí sola
no es comprobante, ¿sí? No es comprobante de la registración contable. ¿Qué es lo que va a hacer el comprobante? ¿O de dónde va a tomar la contabilidad los datos para realizar la registración contable? La minuta que acompaña, o la minuta que es acompañada por la planilla de liquidación de sueldos. ¿Está? En la planilla de liquidación de sueldos no aparece el asiento propuesto. En la planilla de liquidación de sueldos, y después lo vamos a ver, ¿sí? Nosotros vamos a tener los datos del sueldo bruto, el sueldo neto, vamos a tener el total de los aportes, el total de las contribuciones, ¿sí? Pero la minuta contable es la que va a tomar los datos de la planilla de liquidación de sueldo, ¿sí? Va a elaborarse el asiento propuesto, por lo tanto, contabilidad va a tomar los datos de la minuta contable. La documentación respaldatoria es la minuta contable acompañada por la planilla de liquidación de sueldo. ¿Está? Ojo ahí. Si ustedes me dicen que de esta operación, que es la liquidación exclusiva del recibo de sueldos, y en el final ustedes me contestan la planilla de liquidación, está mal, ¿sí? Yo no voy a tomar los datos de la planilla de sueldo para realizar la registración contable, ¿está? Yo voy a tomar los datos de la minuta contable, ¿sí? Que la minuta contable tomó los datos de la planilla de liquidación de sueldos. Ojo, ¿está? Bien. Y luego, el archivo, ¿sí? Lo, lo que corresponde al archivo sugerido tiene que ver con el archivo objetivo. Dentro de lo que corresponde a los puntos, ¿sí? Creo que ustedes en la guía tienen 3 puntos más. Constancia de inscripción, constancia o el estatuto, y no me acuerdo qué otro más, ¿puede ser? Inscripción en AFIP y ATP. Bien. Inscripción en AFIP. La inscripción, ¿cuál sería la documentación respaldatoria ahí? Certificado de inscripción. La constancia de inscripción, ¿sí? Así se llama, constancia de inscripción en los distintos organismos. ¿Está? Cada organismo, tanto AFIP como rentas, como la municipalidad, ¿sí? Emite, digamos, luego del proceso que el contribuyente hace de la inscripción, la constancia de inscripción en el impuesto que sea, ¿sí? Entonces, la documentación específicamente va a ser esa. ¿Cuáles van a ser los subsistemas que van a intervenir ahí? Impositiva. Impositivo, ¿sí? El tema es de que dentro de lo que corresponde a lo contable o a la variación patrimonial, la mera inscripción no tiene impacto patrimonial, ¿sí? Lo único que hace es justamente autodeclarar al contribuyente como sujeto pasivo, ¿sí? En determinado impuesto, ¿está? Entonces, la constancia de inscripción como monotributista, la constancia de inscripción como un responsable inscrito, ¿sí? Entonces, en esa constancia de inscripción, ya sea en AFIP, ya sea en renta, ¿sí? Tiene que ver con las actividades específicas del subsistema impositivo, pero no tiene impacto patrimonial la mera inscripción. ¿Está? Archivo. ¿Archivo? Objetivo puede ser, profe. ¿Según qué? Subjetivo según el impuesto. Ahí va, ahí sí, ¿tá? Según el tipo de impuesto puedo aglutinar lo que corresponde a impuesto nacional, impuesto provincial, impuesto municipal, ¿bien? Lo otro que ustedes tenían que era Constitución de la sociedad. bien. Como vimos en la unidad 3, ¿sí? El organismo de contralor para lo que corresponde a la inscripción o al reconocimiento del comerciante o de una sociedad, ¿sí? El organismo que se encarga de eso es la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público, acá en Chaco, en Resistencia, ¿tá? En Corrientes es Registro Público de Comercio, ¿tá?
Entonces, ese es el organismo que regula y realiza la constitución o el reconocimiento de la sociedad en este caso, ¿sí? Nuevamente estamos en la misma situación anterior, ¿tá? La misma constitución, la resolución que emite Inspección General de Personas Jurídicas va a ser para nosotros ese comprobante de que el trámite, ellos emiten una resolución con la cual nombran específicamente el carácter, digamos, ya sea de una sociedad, ya sea de una sociedad anónima, una SRL, ¿tá? De una fundación, de una cooperativa, etc. También, el subsistema ahí tiene que ver con lo legal, ¿sí? Específicamente con lo legal, no es impositivo en este caso, ¿sí? Y nuevamente va a ser subjetivo por la persona o la identificación de el organismo que los cree. Y el último que tienen uno más, que no me acuerdo qué era. Devengamiento de intereses a clientes. Importantísimo, el devengamiento de intereses. Dice, devengamiento de intereses. Esa es la operación. ¿Cuál es la documentación respaldatoria específica de los devengamientos de intereses? Minuta contable. Perfecto. ¿Qué es la minuta contable y no es una nota de crédito o de débito? Ahí va. De hora, nota de débito. Nota de débito, dice Paola. Y ahí tenemos doctrina dividida. Ojo con eso. Lean bien. Ezequiel dice nota de débito. Lean bien. Devengamiento de intereses. Yo no estoy emitiendo ni nota de débito ni nota de crédito a nadie, ni tampoco estoy recibiendo una nota de crédito o una nota de débito para registrar los intereses. Cuando hice la operación, ¿sí? Cuando hice la operación, habré pactado con intereses positivos o intereses negativos adelantados, ¿sí? Llegó fin de mes y yo tengo que devengar los intereses. En ese momento o posterior a ese momento, ya emití o una nota de débito o una nota de crédito, según, o recibí, según si estoy del lado del proveedor, del lado del comprador, ¿sí? Pero esa documentación de nota de débito y de crédito ya sucedió antes, ¿sí? Ya se generaron los intereses negativos o positivos adelantados y ya los registró la contabilidad. ¿Qué estoy registrando a la fecha de cierre cuando yo hago el devengamiento? Específicamente estoy registrando el transcurso del tiempo. Estoy haciendo el devengamiento de intereses. Si ustedes prestan atención a la parte del contenido teórico de la unidad 5, cuando hablamos de minuta contable, justamente tiene que ver con la funcionalidad o la importancia de la minuta contable en este sentido. De que hay algunas operaciones, ¿sí? En donde no existe, digamos, si existe la operación de compra, tenemos la factura de compra y podemos identificar ese comprobante con esa operación. Tenemos un cobro en donde el recibo es la documentación respaldatoria de esa operación. Tenemos así como fuimos viendo, ¿sí? Distintos comprobantes de determinadas operaciones. Para algunas operaciones no existe un comprobante específico. Entonces, la contabilidad recurre a la minuta contable, como es el caso del devengamiento de intereses, ¿sí? El devengamiento de intereses, en el caso de las amortizaciones, ¿sí? No existe, digamos, una documentación específica, ¿sí? De cuál se valga la contabilidad, de donde va a tomar los datos para realizar la registración contable de la amortización. Va a tomar datos, ¿sí? De la planilla de depreciación, sí, pero sin duda que va a tener que armar una minuta contable, el subsistema de activo fijo, para determinar en su contabilidad
por medio de esa minuta contable, pueda registrar las depreciaciones del periodo. ¿Está? Son casos típicos en donde la minuta contable viene a suplantar la no existencia de un comprobante específico. ¿Está? Ojo con eso, lean porque es devengamiento de intereses. Acá yo no estoy emitiendo una nota de crédito para, una nota de débito para cobrarle más intereses o informarle más intereses a mi cliente. ¿Sí? Acá yo lo que estoy haciendo es registrando de que esos intereses que yo ya le cobré a mi cliente, ¿sí? Pasaron a ser de intereses positivos adelantados, ¿sí? A intereses ganados en el periodo. ¿Qué pasó en el medio? El mero transcurso del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, por el principio de lo devengado, el asiento contable que va a tener que hacerse en los registros tiene que ver con ese asiento. Intereses positivos adelantados, ¿sí? A intereses ganados. ¿De dónde voy a tomar esa documentación? Esa información. ¿De qué documentación? De la minuta contable. Es específico para este tipo de casos. ¿Se entendió por qué no nota de crédito o no nota de débito? Y que es exclusivamente la minuta contable. ¿Sí? Bien. Ojo con eso. Bien. ¿Terminamos ahí el 5.5? Mi internet parece que mejoró. ¿Querés que resuelva el 5 o 6? Si no tienen más dudas con respecto al 5.5. Dale. Bien. ¿Comparto, Patri, o compartís vos? Y dejo de compartir y probemos. Dale. Ahí está Nati. Ahí Me está. silencio yo y apago. Profe, Sí. ¿Sí? ¿el subsistema que interviene entonces sería contabilidad nada más? Exacto. Exacto. Ok, ¿Por qué? gracias. Porque es meramente una actividad que tiene que ver con lo contable específicamente. ¿Sí? Bien. Vamos al ejercicio 5.6, donde vamos a ver el último tema de esta unidad, que era archivos. Pero vamos a recordar la teoría, ¿sí? No solamente teniendo en cuenta archivos como, que es la forma más usual de verlo, o sea, la clasificación de archivos, siempre decimos, bueno, a ver cómo será nuestro archivo, objetivo o subjetivo, ¿sí? Acá va un poquito más allá en cuanto a la clasificación de archivos y tenemos que empezar a hablar de archivos de gestión, archivo central y archivo intermedio, ¿sí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, profe. Bien, bueno, ya me dan miedito. Bueno, entonces, ejercicio 5.6, Corporaciones del Sur. Se dedica a la fabricación y venta de lavarropas y secarropa. Se encuentra al cierre de su séptimo ejercicio económico al 31 de diciembre del 2017. Y tiene organizado un sistema de archivo de su documentación con los siguientes criterios. La documentación de respaldo de las operaciones del ejercicio en curso es conservada en el ente hasta que los estados contables son aprobados por la Asamblea de Socios. El archivo intermedio de la documentación es conservada por el ente en un depósito alquilado al efecto y el archivo final está terciarizado con la empresa gestión de archivos SRL, quien retira de la empresa las cajas rotuladas todos los años en el mes de enero. Con respecto a esta clasificación de archivos, lo que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de tiempo que va a estar en cada uno de los archivos, ¿sí? Entonces, tenemos los archivos de gestión, ¿sí? Que son aquellos comprobantes que todavía están en una fase de tramitación o de uso por parte de la empresa, ¿sí? O sea, esos comprobantes todavía se utilizan, ya sean las diferentes áreas de la empresa o específicamente en la que nos compete a nosotros, que es la parte contable. Esos archivos todavía están pendientes o de registración o todavía forman parte de este proceso contable.
El archivo intermedio es una documentación que deja de ser utilizada en forma automática o en forma frecuente, ¿sí? Ya estamos hablando de un archivo que, o sea, va a estar a un costado, lo vamos a archivar, pero va a estar o sea, va a tener un fácil acceso para nosotros esa documentación. Pero no, o sea, hagamos la idea, por ejemplo, que estamos en una oficina y toda aquella documentación que está todavía en uso o en gestión, seguramente la vamos a tener en un bibliorato muy cercano. El archivo intermedio, quizás ya en algún archivero un poco más en cajas, rotulado y demás. Y el archivo definitivo es aquel archivo donde ya sabemos que esa documentación no tiene más uso y, o sea, el sector responsable va a tener que hacer una depuración de ese archivo, ver qué va a quedar y a lo mejor hay algunas partes o alguna documentación, ya que pasó mucho tiempo desde su utilización y desde que existe en la empresa, que se pueda hasta inclusive destruir, ¿sí? Bien, eso es un poquito para tener en cuenta esta clasificación que vamos a tener que hacer en este ejercicio. ¿Qué tarea nos solicita este ejercicio? Dice, indique con una X la clasificación del archivo de los comprobantes que se detallan en la tabla, ¿sí? Y bueno, después nos dice que fundamentemos por qué ponemos la respuesta de los puntos 4, 5, 8 y 2. Bien, vamos a tener en cuenta, primero vamos a posicionarnos en el momento que estamos dentro del ejercicio número 7, que cierra el 31 de diciembre del 2017, ¿sí? Entonces, el punto 1, facturas de ventas de diciembre del 2017. ¿Qué les parece? Estamos dentro, y acá nos muestra archivos permanentes, ¿sí? Y archivos temporarios. Primero tendríamos que hacer un poco esa diferenciación o clasificación entre archivos permanentes y archivos temporarios. Los temporarios son aquellos que en algún momento, pasado un determinado tiempo, como decíamos, por ejemplo, con las facturas, de acuerdo a la normativa contable o la normativa impositiva, pueden llegar en algún momento a inclusive destruirse, ¿sí? Y en cambio los archivos permanentes están directamente relacionados con aquella documentación que van a nacer en la empresa y hasta que, por ejemplo, doy un ejemplo de un bien de uso. Nosotros compramos un bien de uso, mientras que ese bien de uso sea de nuestra propiedad, tiene que permanecer en la empresa, seguramente guardado en alguna caja fuerte o en algún lugar, porque es documentación muy importante, y va a estar en el archivo de la empresa desde el momento, desde que se compra el bien de uso hasta, por ejemplo, su venta, o otra cosa que ocurra que ese bien de uso deje de pertenecer a la empresa. Podemos hablar de archivos permanentes del contrato social de la empresa, repito, a lo mejor otro bien de uso de algún título de una propiedad, de un inmueble, ¿sí? Esos son todos archivos que van a estar en la vida de la empresa, justamente como dice la palabra, de forma permanente, ¿sí? Bien. ¿Cuánto duran los archivos temporarios? Tenemos el archivo temporario de gestión es de 1 a 2 años, ¿sí? El intermedio es de 2 a 5 años. Y el archivo final es de 5 a 10 años o el tiempo que necesite permanecer en la empresa, ¿sí? Esos serían un poquito los parámetros para saber, bueno, este tiene que estar en archivo de gestión, este tiene que estar en archivo intermedio y el otro ya en archivo final. Bien, vamos entonces a los puntos. ¿Alguna consulta hasta acá? Sí. ¿Desde cuándo empiezo a contar esos periodos? Y ojo con lo que me van a contestar. Micaela dice desde su emisión. ¿Alguno que piense distinto? Sí, eso, bien, Pedro, bien, Micaela. ¿Está?
yo empiezo a contar desde la fecha de emisión, ¿sí? Esos 1, 2 años, 3 años, 4 años, para ver en qué archivo lo pongo, ¿está? Y como decía la profe, esto de el archivo permanente también lo mismo, ¿sí? ¿Desde cuándo? Y va a estar hasta cuándo, hasta que el bien deje de permanecer sería en el ente, ¿está? Bien, muy buena la aclaración porque es importante saber cuál es el inicio de este periodo que tenemos que contar. Así que muy bien. Facturas de venta de diciembre del 2017. ¿Qué les parece? De gestión. De gestión. Muy bien. ¿Sí? Estamos poniendo a ver, de gestión. ¿Sí? A ver, estamos en diciembre, o sea, estamos en el ejercicio 7 que vence al 31 de diciembre del 2017, o sea que es muy fácil decir que una factura de ese mismo periodo, si contamos la fecha desde el inicio o desde la creación de ese comprobante, como decía la profesora, estamos, o sea, es muy fácil que estamos dentro del periodo del archivo temporario de gestión. Bien. Remitos de mercadería entregadas durante el año 2015. ¿Qué les parece? Intermedio. Intermedio. Muy bien. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguna pregunta o demás? Pero bueno, yo creo que con las aclaraciones que hicimos y teniendo en cuenta los periodos, las respuestas son muy sencillas. Escritura de propiedad del inmueble donde funciona el local comercial. ¿Qué les parece? Permanente. Permanente. Muy bien. Recibos de sueldos por los empleados de los meses de noviembre y diciembre del 2017. A ver, ¿qué piensan? De De gestión. gestión, muy bien. ¿Sí? Facturas de compra de mercadería de los años 2010 y 2011. Intermedio. Intermedio. Vamos a ver. Intermedio 2010 y 2011. A ver, acá en la Final solución para mí, dice profe. al final, porque tendríamos que contar, sí, porque superamos los 5 años, no sé quién dijo intermedio, pero es una cuestión de contar los años, ¿sí? Si estamos en el 2017, estaríamos dentro, o sea, dentro de los 6, 7 años de la emisión de estos comprobantes, o sea que ya estaríamos dentro de un archivo temporario final, ¿sí? Planilla de caja del año 2017. De gestión, profe. De gestión. Perfecto. Boleta de depósitos bancarios del año 2014. ¿Qué les parece? Intermedio. Intermedio. A ver, final, dice. A ver, boleta de depósito bancario del año 2014. Dice en la respuesta final. Para mí es intermedio, igual que ustedes. A ver, 2014, 2015, 2016, 2017. Estamos dentro de los 3 años, ¿sí? Para mí es intermedio también, igual que ustedes. Así que disiento con la intermedio, disiento con la resolución. Así que pongan intermedio. Título de propiedad de los rodados de propiedad de la empresa. ¿Qué les parece? Permanentes. Permanente. Muy bien. Recibos originales de pagos de proveedores. De gestión. De gestión. A ver, muy bien. Duplicado de factura de venta de los ejercicios 2010 y 2011, ¿sí? Ahí no hay duda, es, Final. ¿qué les parece? Final, ¿sí? Muy bien. Estados contables de todos los ejercicios cerrados. Permanente. Estados contables de todos los ejercicios, exactamente, permanente. Algo que también tiene que permanecer en nuestra contabilidad, perdón, en nuestro archivo, son los estados contables. Eso no lo podemos, hasta que la empresa esté o sea, tenga vida,
y tenga actividad económica y que no se no muera, ¿sí? O no se cierre, o no termine su vida económica, ¿sí? Los estados contables tienen que formar parte de los archivos permanentes como un comprobante importante dentro de la empresa. Minutas contables de depreciaciones de bienes de uso y planilla de depreciaciones de los ejercicios cerrados 2015 y 2016. ¿Qué les parece? Intermedio. A ver, De gestión, profe. intermedio, ¿sí? De gestión, a ver, el que dice 2015, yo lo pondría como intermedio, y el 2016 lo pondría de gestión, ¿sí? Si tenemos en cuenta esos periodos. Pero también tiene mucho que ver la necesidad de utilización de esa información, ¿sí? Estamos hablando de archivos. Dentro de lo que es, podría yo hablarle un poquito de lo que es la experiencia de la profesión, nosotros como contadores, y que generalmente los clientes vienen y te entregan su factura de compra, de venta, las declaraciones juradas, que bueno, hoy mucho con la virtualidad no se imprime, pero hubo una época que la presentación de las declaraciones juradas eran en forma manual, y uno tenía que archivar y tener en carpetas y demás. El archivo para nosotros es muy importante. Tener por cliente, por ejemplo, tener por impuestos, ¿sí? Y en función a eso es ir viendo cuál es la documentación que nosotros vamos a utilizar en forma habitual, cuál es la que ya usamos en forma muy esporádica, ya sea para poder consultarla, y cuál ya no va a formar parte de aquella que necesitamos visualizar. Entonces, por ahí entre de gestión e intermedio, tiene mucho que ver de que sea, por ejemplo, información de uso frecuente, o aquella que ya no podamos, que no vayamos a utilizar, digamos. Así que bueno, podría estar entre de gestión, y si ya nos damos cuenta que no la vamos a utilizar más o no es necesaria, la podemos poner en intermedio, ¿sí? Recibos duplicados de cobranza del 2017. ¿Qué les parece? De gestión. De gestión, ¿sí? Ahí sí que no hay duda. Bien. ¿Y qué nos pide el fundamentar las respuestas de los puntos 4, 5, 8 y 12? O sea, recibos de sueldo firmados por los empleados de los meses noviembre y diciembre del 2017. No hay duda porque es un archivo de gestión, ya sea porque podemos utilizar esos recibos de sueldo para corroborar. Al final del ejercicio, nosotros lo que tenemos es lo que llamamos, ya lo vamos a ver en la unidad 17, el plan de revisión y ajuste, ¿sí? Estos recibos de sueldo están dentro del ejercicio que se está cerrando, y al 31 de diciembre del 2017 nosotros estamos en una etapa posterior a la fecha de cierre, donde estamos haciendo esas tareas de control, ¿sí? Entonces es necesario siempre tenerlos a mano para poder corroborar toda aquella información que va a formar parte de estos informes contables que están próximos a emitirse, ¿sí? Así que es muy importante que estén ahí todavía en gestión, a la mano, al momento de poder necesitarlos, y que estén presentes, digamos, ¿sí? Después, el punto 5, facturas de compras de mercadería de los años 2010 y 2011. Esos son, sin lugar a dudas, archivos temporarios en una etapa final, ¿sí? Porque todavía tienen que formar parte de nuestro archivo por una cuestión de normativa, pero sí que seguramente se van a encontrar con cajas cerradas, rotuladas, ya próximas a que en algún momento se puedan no archivar, sino se puedan romper o destruir, porque están ya casi al final de la fecha de obligatoriedad del mantenimiento del comprobante.
El 8, ¿sí? Título de propiedad de los rodados, propiedad de la empresa. Esto, bueno, es volver a repetir un poquito lo que habíamos dicho anteriormente, que estos archivos son permanentes porque en ningún momento, mientras el bien forma parte del activo de la empresa, tenemos que tener, por supuesto, este título de propiedad para si en algún momento lo queremos vender o lo queremos o necesitamos hacer algo con ese rodado, podamos tener ese título que dice que es de nuestra propiedad, ¿sí? Y el 12, minutas contables de depreciaciones de bienes de uso, planilla, bueno, ahí era un poquito, ya charlamos con respecto a este punto 12, porque algunos dicen de gestión y otros intermedios. Ya es bastante viejito, digamos, esta documentación, pero siempre necesaria para poder corroborar todo lo que sea referido a los bienes de uso. No se olviden que los bienes de uso están. Nosotros en la unidad 13 ya se van a dar cuenta que tenemos no solamente las planillas de depreciaciones, sino hay una ficha de bien de uso donde se va actualizando qué va ocurriendo, o sea, la depreciación de ese bien, el mantenimiento, la mejora, y todo aquello que se va modificando con respecto a los bienes de uso en forma particular. El método de depreciación, o sea, hay un montón de datos importantes de esos bienes que son permanentes para la empresa hasta que dejen de formar parte de la misma. Por eso también es importante tener estas minutas contables de depreciaciones, ya sea, como decíamos hoy, en un archivo de gestión o internet. Bien, con esto estamos terminando la unidad 5, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta acá? Ya estamos en hora, No, entonces profe, gracias. creo que quedó bien claro el tema del archivo, o sea, tenemos que saber que hay diferentes tipos de archivos, objetivo, subjetivo, está el archivo de gestión, el intermedio, el final. Después, otra cosa a tener en cuenta que no sé si vimos o no vimos ejercicio, pero está bueno que ustedes lo tengan en cuenta, especialmente para la hora del final, es el lugar donde van a archivar, ¿sí? El archivo puede ser dentro del ente, puede ser mixto, puede ser fuera del ente, ya sea en el estudio contable o en algún lugar donde la empresa pueda alquilar para que esos archivos estén ahí. Con respecto al lugar también es importante que sea aireado, que no haya humedad, que no se destruya, que no esté cerca de focos de incendio, o sea, todo eso también es importante a tener en cuenta a la hora del archivo. Ya sea el lugar del archivo, o sea, dónde se va a archivar, quién va a ser el responsable del archivo, de qué manera se van a archivar esos comprobantes y durante cuánto tiempo, todo eso va a estar determinado en las minutas contables, perdón, en las políticas contables, ¿sí? Todas las formas, o sea, todas las distintas maneras de archivo de los diferentes comprobantes los vamos a tener que redactar en estas políticas contables, donde el archivo es otro elemento más del sistema de información contable. No sé, ¿alguna duda? Profe, disculpe. Los archivos el archivo central, ¿cuál sería? Bien, eso está en las filminas de práctico, ¿sí? Que es diferente a lo que es diferente a lo que vimos recién. Pero en realidad, fíjense que los archivos se están dividiendo en definitiva en tres. Tenemos el archivo de gestión, que es el mismo que ustedes lo ven en la filmina de teoría. Después está el archivo central o intermedio, ¿sí? Y por último, el archivo final, ¿sí? Que es, o sea, está dividido en tres y está como diferente catalogado, digamos, pero en realidad tenemos el archivo de gestión, el archivo central, que sería el intermedio, y a su vez hay un último archivo que dice intermedio en la teoría, que sería el final, que es el que vimos nosotros en el práctico. No sé si fui clara con respecto a eso. Pasa que en cuanto a clasificación parece que es diferente, pero estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Archivo de gestión, archivo intermedio y archivo final.
¿Te Sí, ayudé? profe, muchas O sea, si vos me gracias. decís el archivo central, es el intermedio, ¿sí? Súper, el intermedio sería al final. Exactamente, Sí. así está. Bien, Bueno, si profe, no muchas vemos gracias. más, bueno, nos vemos el miércoles si Dios quiere. Buenas tardes Nos para vemos, todos. profe. En la clase Hasta luego. 5 les vamos a poner cómo nos vamos a desenvolver, digamos, en la clase del miércoles. ¿Ah? Ahí para quien pregunta que no tiene grupo, dentro de lo que corresponde al grupo en sí, Mauro, vos sos del grupo 2, sí, o sea, ahí si alguno queda colgado, si no se incorpora a alguno de los grupos que ya forman parte del mismo grupo 2 o grupo 6, ¿sí? Los profes les van a asignar, no van a poder hacer solos, digamos, el trabajo integrador sería el trabajo de gabinete. Así que si no tienen grupo, no se preocupen, plantéenle al profe de gabinete, ¿sí? De que ustedes todavía no están en ningún grupo, ¿sí? Entonces el profe los arma. Lo ideal es de que ustedes armen, ¿sí? Para que no sea el profe quien elija, digamos. Pero si en el caso de no armar entre ustedes, ¿sí? Sí los van a incluir en un grupo a todos aquellos que no tengan grupo ya conformado, ¿está? No lo van a poder hacer en forma individual, ¿está? Bien. Bueno, chicos, si no quedan más dudas, nos vemos entonces en la clase del miércoles. ¿Ah?